Bueno, buenas tardes a todos. Un nuevo, un nuevo episodio de esta actividad que llevamos hace más de un año, llamada Historias de la Historia Judía. Eh, la verdad que, bueno, para aquellos que llegan por primera vez, es un unitario, un conjunto de unitarios donde nosotros elegimos algún episodio, que entre 3.500 años siempre vamos a tener alguno, y tratamos de ver algunos temas que por distintas razones resultan de interés, ya sea porque nuevamente hay que seguir analizándolos, o porque la gente no los conoce lo suficiente, porque son curiosos, o porque tienen absoluta actualidad a pesar de ser de historia. En el caso de hoy vamos a charlar de algo que no es tan conocido. La semana pasada tuvimos un muy lindo episodio donde junto con Federico Andajasi hablamos de qué pasó en Hungría antes, durante y después inclusive de la Segunda Guerra Mundial. Y hacia el final yo había dejado entrever que, a diferencia de otros momentos del ciclo, no vamos a cambiar temporalmente, sino que nos íbamos a quedar en una época parecida, pero sí nos íbamos a trasladar desde el punto de vista geográfico. Y hoy vamos por lo menos desde mí, yo tengo el enorme placer de poder recibir a Silvia Plager, una escritora prolífica que le gustan los temas históricos como a mí, y ha hecho al igual que Federico la semana pasada, ella hizo una muy profunda investigación para poder hablar del tema que nos toca el día de hoy, el gueto de Shanghái. ¿Y qué es esto del gueto de Shanghái? Yo terminé la charla de la semana pasada tratando de dejar entrever que cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, realmente fue mundial y realmente fue una guerra que llegó a todos los rincones del planeta de una o de otra manera. Y en este caso, en el caso de lo que nosotros vamos a ver hoy, parecería una de estas situaciones que nosotros sostenemos cuando hablamos, decir, hasta la China, como una cosa lejísima. Pero cómo la guerra repercutió en la China y cómo la persecución sistemática que los nazis habían ideado para poder exterminar a los judíos llegó hasta ese confín del planeta, o por lo menos para nosotros es el confín del planeta. Silvia, podés desactivar tu muteo y sos bienvenida, y un gusto Hola, ¿ahora tenerte se me oye? con nosotros. Sí, perfectamente. Bueno, me alegro. Agradezco estar acá y agradezco a los que me están viendo y nos están escuchando, ambos, y les cuento, no es común para mí, como yo no nací en China, ni mis padres nacieron en China. En mí surgió la inquietud porque una amiga mía sí viajó a China a un congreso médico, la doctora Donata Chesi, y volvió. Ustedes vieron que la gente cree que todos los que somos escritores podemos escribir sobre cualquier cosa y en cualquier momento, o nos dice, si yo te contara mi vida, ¿sabés la novela que harías? Bueno, mi amiga volvió del viaje y me dijo, tenés que escribir una novela sobre Shanghái y los judíos. Le digo, mirá, yo sé algo, pero es nada lo que yo sé. Ay, no sabe, y ya me empezó a mandar links y a tratar de picotear en mí la curiosidad. Y recién se despertó en mí la curiosidad cuando pude hacer mía la historia. ¿Por qué la pude hacer mía? Porque mi madre es de Berlín. Mi, mi familia materna, no sé cuántas generaciones, porque no sé, todo quedó en la nada, hablaban muy poco. Sé que vino mi abuela a Argentina más o menos en el año 30, con sus 5 hijos, y dije, bueno, mi abuela, la que llamábamos Muti, porque los hijos le decían Muti,
si hubiese tenido que huir y no le hubiera quedado otro remedio años después, porque en los años 30, en Alemania, se trataba de empujar o alentar a los judíos a emigrar, a irse, porque no los querían tener, todavía no habían organizado lo que es la masacre y la fábrica de matar que organizaron después. Entonces los dejaban salir. Se imaginen que nadie iba a buscar como destino a Shanghái en ese momento cuando podían elegir otros lugares. Pero después de pasado un tiempo, cuando ya se hizo la situación de las leyes raciales muy rígidas y prohibieron a los judíos prácticamente hacer todo, los echaron de sus trabajos, les quitaron las radios para que estén incomunicados, no les daban alternativa, y entonces se abrió la única posibilidad, que ojalá no hubiese sido la única posibilidad, y estuviéramos hablando de varios países que acogieron a los judíos, y que no, en las reuniones que se hicieron previas, los países en Evian, que se reunieron para decir qué se hacía con la cuestión judía, quienes iban a recibir judíos, todos se negaban a recibir los refugiados judíos. Sabemos todo, no me voy a referir a lo que pasó con el barco en Cuba y con otros países. Y bueno, cuando vieron que Shanghái era China era un país y que Shanghái permitía que llegaran refugiados, ahí no hubo elección. Pero lo interesante es remontarnos un poco más hacia atrás y pensar que en Shanghái ya había una comunidad judía sefaradita. Los sefaradíes habían llegado de Irak, sus abuelos y sus padres. Era una comunidad de 700 personas, muy poca, y ya estaban muy bien económicamente porque esa gente había venido de Bagdad, lo llevaban los bagdadíes para hacer dinero y estaban bien. Imagínense que esta gente, esta comunidad pequeña, acomodada, tuvieron que ayudar a las asociaciones que venían de Estados Unidos y se instalaban para permitir que esta oleada enorme de refugiados que llegó después de las Kristallnacht, porque primero fueron yendo de a poco, pero después ya era imposible. El único lugar, inclusive ya para salir de Alemania, de Austria, pedían visa, pero lo hacían para frenar a los judíos, para cerrarles más todavía el cerco, para ajustarlo más, visa. Y hubo un cónsul chino que no solo le daba el visado a los judíos austríacos, alemanes, a los que se acercaran, sino que después, cuando desde China le dijeron que no, que parara con los visados porque ya estaba la ocupación japonesa, sin embargo, él se alquiló un departamento y siguió ayudando a los judíos a que pudieran irse a China. Hago todo este preámbulo porque tenemos que ir hacia atrás para entender por qué un lugar como Shanghái, que había comenzado a hacer recién abrirse su puerto en el año 1842, y que se hicieron ahí, entraron varios países con las concesiones internacionales. En ese país, después del año 30, empiezan a llegar unos judíos sin dinero, porque no los dejaban sacar bienes, a competir con los chinos por un trabajo de lo que fuera. Eran músicos, eran médicos, eran arquitectos, eran albañiles, cada uno de lo que pudiera, venían a competir con los chinos que estaban ahí para el trabajo de lo que fuera. Cuando llegan, ya después de la ocupación japonesa, se encuentran que en la calle con recogían los cadáveres de los chinos que morían de hambre por la ocupación, y era una situación realmente terrible. Estaba la carreta de los muertos, las carretas de los desechos, bueno, de las mierdas, digamos así, que venían a juntar los cubos de los desperdicios de las personas, porque no había baños privados para la gente pobre que estaba marginada, y en ese barrio de Hongkou que estaba bajo la dominación japonesa es donde levantan en fábricas, en talleres, los que llamaran Jaime Casa Hogar, que en realidad eran literas en salas prácticamente invivibles, donde esos lugares prácticamente sin división y sin maneras de
poder higienizarse, era compartido a veces por 20 personas, 30 personas, 100 personas, según el tamaño de la sala, y que estaban hacinados. Esas personas que estaban allí, sin embargo, no eran un lujo si lo comparamos con los guetos de Europa, porque en los guetos de Europa, ¿qué es eso de poder buscarte un plato de comida, de tratar de trabajar? Porque era un gueto de puertas abiertas, era un barrio en el que habían puesto a los judíos y sobre todo los judíos que habían llegado después, porque los que habían llegado antes de la gran oleada, algunos pudieron quedarse en las concesiones internacionales, pero la gran parte de judíos, que dice que llegaron casi a ser 20.000, que estuvieron allí, tenían creo que eran 4.500 los que comían en los comedores populares, estaban sostenidos por una asociación judía norteamericana y por los judíos bagdadíes, los judíos sefarditas que tenían dinero para apoyar a esta gente que llegaba. Incluso había sinagogas que había construido esta comunidad, y que eso también simplificaba a la que habían llegado, y sobre todo la gente religiosa practicante, contar con un lugar para rezar. Imagínense si comparáramos eso con lo que fue Auschwitz, Dachau o cualquier campo de concentración que se nos ocurriera, donde era destino final la muerte y las enfermedades. En este caso, las enfermedades que tenían no era porque fueran judíos, sino porque eran pobres. Entonces la gente pobre no tenía acceso a los medicamentos y realmente la peste pululaba. Y si ustedes pueden pensar solamente en que en ese barrio la gente se hacinaba y no tenía dónde hacer sus necesidades y las sacaban a la calle y los cadáveres los envolvían, parece muy tétrico todo, pero no es así, en papel de diario, la gente pobre, y que los coolies que arrastraban los rickshaw, a lo mejor todo un día andaban corriendo para poder comprarse un cuenco de arroz, y de repente aparecían estos señores con pintas de gente rica para ellos, porque por más que sea la vestimenta, la comida les resultaba exótico para ellos, pero los judíos aprendieron a comer esa comida. ¿Por qué? Porque no había oportunidades diferentes. Ahora, cuando los judíos empiezan a ver que hay posibilidades de ir instalándose de alguna manera, en cierto sector construyeron lo que se llamó después, yo hablo con pasado el tiempo, no en los comienzos que fueron terribles, lo que se llamó Pequeña Viena. ¿Por qué? Porque había comercios de fiambrerías, tipo europeo, pastelerías, restaurantes, estaba el famoso Café Louis, y había una vida cultural porque habían 2 periódicos en alemán, y bueno, y también no solo alemanes y austríacos, también habían ido los polacos, que tuvieron una mala suerte porque ellos primero se negaron a ser considerados apátridas, porque los judíos fuimos considerados apátridas, no teníamos nación, entonces se nos condenaba a ir a ese gueto porque no pertenecíamos a ningún país. En realidad no éramos nada. Y entonces, ¿qué sucede? Sí. Permitime un segundo. Sí. Yo voy a tomarme el atrevimiento de ir un poquito más atrás para digamos, dar una idea general de qué sucedía en China y por qué la guerra llega a China. Y contar que la situación de China entrando en la guerra y por qué Japón y por qué China es muy anterior a lo que nosotros sabemos al principio de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Japón había empezado a hacer un crecimiento enorme y, digamos, geométrico a partir de fines del siglo XIX, aún con un sistema político antiguo. Es decir, tenía un enorme crecimiento por un lado, como una potencia imparable, y por el otro lado seguía siendo un país casi feudal, con una estructura absolutamente de castas y de organización, digamos, de jerarquías dentro de la sociedad.
Esta situación de Japón hace que, entre otras cosas, su situación geográfica y todo esto lleva a una posición imperial de tratar de tomar posiciones en el continente. Y cuando hablamos de tomar posiciones en el continente, Japón ya venía para el principios del siglo XX, después de haber tenido una guerra con Rusia, que la ganó, de tener una primera guerra con Japón, invadiendo Manchuria. ¿Se acuerdan ustedes esa vieja película que ganó el Oscar, El último emperador? Bien, esa película nos cuenta claramente cómo Japón apoya a alguien, digamos, a un heredero perdido, digamos, de lo que había sido la última dinastía de los emperadores de China, e inventan un estado metido en el medio entre Mongolia, China, Rusia, llamado Manchuria, que lo utilizan como su base para poder comenzar los ataques en el continente. Y cuando hablamos de la ocupación japonesa, no estamos hablando de Shanghái, estamos hablando de lo que nosotros conocemos hoy como China, parte de Rusia, estamos hablando de Mongolia, e inclusive las dos Coreas. Es decir, toda esa zona era parte ocupada de Japón desde el inicio de la guerra. Lo único que Japón estaba esperando era que comience la guerra en Europa para ocupar aquellos lugares llamadas concesiones internacionales, donde europeos tenían pequeños enclaves en distintos lugares de la China continental, como Macao para los portugueses, o Hong Kong para los británicos, y la Indochina francesa, que es lo que nosotros hoy conocemos como Vietnam, es decir, territorios, Birmania, que era británica, y todos estos territorios que los japoneses entendían que a ellos les iban eventualmente a corresponder. Esa ocupación es de la que Silvia se está refiriendo. Ahora, ¿por qué? Y esto te lo dejo para que vos sigas. ¿Por qué? A ver, si no había una posición antisemita clara por parte de los japoneses, ¿por qué deriva, y te lo dejo para que lo cuentes vos, esta situación de todavía persecución hacia los judíos estando donde estaban en la China? Bueno, obviamente Japón era aliada de los nazis, de Alemania, en la guerra. Al llegar los judíos, llega la orden de Alemania para que los exterminen. Les sugieren cerrarlos a todos en una sinagoga y prenderle fuego, llevarlos en un barco a una isla desierta y que se mueran de hambre. O sea, les dieron muchas alternativas que eran destruir a todos los judíos que llegaban. Pero los japoneses, que eran más prudentes, pensaron en qué iba a derivar todo eso y como un para qué y qué iba a pasar si en el caso que no ganaran la guerra, porque ellos iban a tomar todo ese trabajo. Entonces, ¿qué sucede? A los judíos que tenían un trabajo fuera del gueto, les daban posibilidades inclusive de salir a trabajar. Obviamente que los judíos no lo pasaron bien, pero era mucho mejor eso que la orden que habían recibido de matarlos. Ahora, piensen ustedes en ese lugar de Shanghái, que había sido un lugar en el que el opio, había habido una guerra del opio, en que iban los grandes señores, las grandes fortunas, había prostíbulos, había clubes nocturnos, corría la plata, y de repente aparecen estos pobres judíos con hábitos de vida cultural, con un conocimiento distinto, a convivir con lo que era la gente más pobre. Ahora, había muchos espías metidos ahí. Estaban los que espiaban a favor de Rusia, los que espiaban a favor de Alemania. Era realmente un conglomerado de intrigas que no tenía nada que ver con lo que era antes en esos lugares internacionales donde el cónsul
de Francia era una especie que había convertido en una pequeña París para la gente, donde vivían con glamour, había canchas de tenis, es como que se hubiera paralizado en esos lugares el mundo, pero después de la guerra todo eso se transforma, porque obviamente estaban los aliados, y dentro de los intereses que había también estaba Mao, y incluso hubo un médico judío que estuvo en China, que se unió a las tropas de Mao y ayudó a curar a algunos enfermos. Después se volvió a Estados Unidos, porque en ese momento, ustedes tienen que olvidarse de la palabra antisemitismo cuando pensamos en China y pensamos en Japón. Ellos en ese momento desconocían lo que era, para ellos era, así como para los judíos era lo más exótico que se puede imaginar uno, estar viviendo en la China y tener que gente que habla en chino y que no habla otro idioma, y bueno, para ellos también, esta gente que aparecía y tenían que amoldarse a ellos, no se les ocurría matarlo, no tenían una pulsión. Sí había diarios en chino manejados por los japoneses y por los alemanes, en los que alentaban a los chinos a maltratar a los judíos, a no darles trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. A mí primero, si nos tenemos que remontar, claro que fue mundial la Segunda Guerra, que como dice mundial, porque ojalá tuviéramos varios lugares como Shanghái para contar historias de judíos que fueron recibidos en otros lugares del mundo y qué pasó con esos judíos que fueron recibidos en otros lugares, pero no sucedía eso, no sucedía eso, era muy difícil, no les tengo que contar qué pasaba en Argentina y qué le sucedía a la gente que quería entrar a nuestro país. Nadie quería recibir a los judíos, a los refugiados, e incluso en Estados Unidos habían puesto una cuota de personas, un límite, un número de personas para que pudieran emigrar a Estados Unidos. Entonces, cuando ese número no coincidía y ya no había recibido lo suficiente, los judíos realmente no tenían dónde ir. Es así que aparece esta historia tan extraña para la mayor parte de la gente, porque para mí también resultó muy extraña cuando me puse a estudiar sobre este fenómeno, de un grupo de judíos en Shanghái. Casi no quedan, hablando al presente, casi no quedan judíos, la mayoría se fueron, emigraron a países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina, fueron emigrando de a poco a distintos lugares también de Latinoamérica, y muchos fueron a Israel. Había también grupos sionistas que estaban en Shanghái, también había una yeshiva. Es una cosa muy curiosa y muy loca pensar en ese mundo, una yeshiva en Shanghái, judíos sionistas reuniéndose, parece totalmente loco, ¿no? Sí. Si hay alguien que está teniendo un micrófono abierto, les voy a pedir que Me pasa, creo que es la voz de un chiquitito, una nena, sí. un nene. Okay. Y bueno, imagínense las nenas y los nenes que se criaron en ese mundo. Y lo curioso es que nosotros tenemos un sobreviviente que hace poco hicieron una nota muy interesante en Infobae, que es Pedro Liebendak, que él fue un niño, y yo también me investigué sobre otras personas que nacieron en Shanghái, y lo que me llamó la atención, esa afinidad en todas las personas que crecieron, era que los chicos jugaban y les parecía natural hablar un poco en alemán, entender, los chicos son esponjas, a los que hablaban en chino, y jugar entre lo que es la gran pobreza, que bueno, en cierto modo, muchos de los niños murieron, otros sobrevivieron gracias a la caridad de los que les acercaban un buen plato de comida o una medicina. Así que a uno le cuesta pensar que cuando bombardeó Japón, toda esa zona, los judíos arquitectos ayudaron a levantar esos edificios que habían sido destruidos, porque antes de que terminara la guerra no sabían a dónde iban a ir. Y había grandes discusiones dentro de los judíos que estaban allí, de los sionistas, de los que no eran, de los comunistas, que no les importaba la religión,
Así que dentro de ese pequeño conglomerado había todas las tendencias ideológicas que ustedes se pueden imaginar. Pero cuando empieza la guerra, ya cuando anexa Hitler Austria, ya antes de eso, la verdadera guerra empieza cuando los grandes industriales, las grandes fortunas alemanas se acercan, son convocados por Hitler, y en esa reunión apoyan al que es el canciller en ese momento a que, se produzca lo que después se produce, o sea, tomar tomar la propiedad de los judíos, inclusive en Anschluss, cuando el canciller de Austria va a hablar con Hitler, Hitler amenaza con una invasión que en realidad la reciben con gran con gran alegría, le entregan flores al ejército alemán. El canciller pensó que él iba a poder sobrellevar a austríaco esa situación con Hitler, y no fue así. Le pusieron al frente de Austria a nazis austríacos que sobraban, y bueno, y se convirtió o sea, adhirió a todas las leyes raciales y se fueron expandiendo, así como después llegamos al régimen de Vichy, como tenemos a Mussolini, que también era aliado de Japón y de Alemania, y bueno, y si nos ponemos a pensar, perdónenme la analogía con la época actual, eh, me parece que no difiere tanto. Fíjense ustedes que estábamos en China, y ahí, incluso ahí estaba Japón, recibiendo órdenes de que nos mataran. Ahora que tenemos el Estado de Israel, disculpen que me vaya un poco por la tangente, me llega la noticia de que van a investigar al Estado de Israel por atentar contra los derechos humanos. O sea que yo tengo la sensación de que, como no pueden meternos en un gueto, no nos pueden encerrar, quieren demonizarnos, y como dijo Golda Meir, prefieren, es preferible que nos tengan, que nos odien a que nos tengan lástima. Perdonen que haya hecho esta analogía, Sí, sí. porque estamos viviendo una situación muy peligrosa los judíos en el mundo. Así lo veo yo, por un recrudecimiento del antisemitismo. Y bueno, y no pude, porque si no da la sensación de que por suerte todo superado. No, yo no Creo creo que que... parte del objeto de poder estudiar en este espacio todos los jueves a las 7 de la tarde es para ver que hay determinados patrones en distintos momentos de la historia que se repiten. Y que hoy la única diferencia que tenemos con otros momentos de la historia, o varias diferencias, una de ellas es la existencia de Israel y otra es nuestra actitud frente a esto que sucede. Pero creo que solamente estudiando y solamente pudiendo, por lo menos nuestro aporte es que desde todos los jueves algo de esto podamos charlar. Estábamos sobre el tema de China. Yo me quedaba pensando, digamos, cuando vos hablabas de toda la coexistencia de distintas situaciones políticas dentro de la China, y no solamente dentro de los judíos. Eh, es interesante que la gente pueda terminar de entender. China era un imperio milenario que determinadas situaciones y determinados negocios que Occidente fue trayendo, entre otros la guerra del opio, es decir, algo que era casi normal su comercio, encuentra Occidente de que le resulta un comercio interesante para poder llevar hacia Occidente, valga la redundancia, y esto genera, entre otras cosas, a principios del siglo, la revolución de los boxers fue la primera revolución, digamos, en el siglo, en 1901 inclusive, que grupos nacionalistas chinos logran hacer caer un imperio milenario. Una vez que este imperio comienza a caer, empiezan estos 20, 30 años que en el mundo fueron tan caóticos. China lleva las luchas de
gente que quiere sostener las viejas ideas imperiales, grupos nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek, quien era que en ese momento fue parte de los que llevó adelante esta guerra revolucionaria y nacionalista para poder sacar a los occidentales. Y por el otro lado, vos contabas de Mao, donde comienza a empezar a existir la idea de instalar un comunismo a la China, que en definitiva es la que años después termina, mucho tiempo después, termina imponiéndose. Dentro de toda esta realidad que a nosotros los occidentales nos parecía tan extraña y no la solemos estudiar casi nunca, es que además todo lo que sucedía en Europa empieza a través de nuestros hermanos que empiezan a buscar refugio en un lugar donde también llega la guerra, se ven mezclados dentro de toda esta situación. Sumémosle a eso la intervención japonesa, y tomo de lo que vos decías en un principio, que cuando comienza esta oleada, empiezan a tener sostén por parte de organismos norteamericanos. Organismos norteamericanos que dejan de prestar la ayuda cuando comienza Pearl Harbor. Es decir, a partir del año 1941, esta ayuda internacional de los americanos se acaba. Se acaba porque Estados Unidos tiene que pensar ellos en su propia intervención en la guerra, e inclusive algunos de los bombardeos que suceden dentro de Shanghái y distintos lugares de la China, hasta son bombardeos por error de las tropas norteamericanas que tratan de atacar a los japoneses. Sí, es decir, que cae una sobre el gueto. Exactamente, exactamente. Bueno, te dejo seguir porque, bueno, la idea... No, porque esto es apasionante realmente. Vos nombraste Pearl Harbor y eso también es apasionante. Gracias al ataque a Pearl Harbor, el ataque ese donde murieron muchos soldados jóvenes norteamericanos, el Senado de Estados Unidos aprueba entrar en la guerra. Porque se oponían, estaban dudando si entrar o no entrar, cuando empezaron a llegar los cadáveres de los jóvenes soldados, decidieron entrar en la guerra. Y cuando empezaron, querían bombardear sitios japoneses, fíjense otra vez la analogía, claro, como estábamos mezclados, estaban los judíos en la zona donde dominaban los japoneses, también caían esas bombas sobre algunos judíos. Entonces, fíjense, no se puede hacer una selección. No podían desde el aire ver quién era judío y quién era japonés, y tampoco desde el aire podemos ver quién es de Hamas y quién no es de Hamas. Yo hoy hago todas estas analogías porque estoy en un momento muy sensible. Como he estudiado mucho, les muestro, este es el libro, que es Pequeña Viena en Shanghái. En Shanghái, y que bueno, me imaginé que habría sido fascinante para mí viajar y conocer ese lugar, y yo lo tenía planificado, pero la pandemia no me dejó y yo ya no creo que me anime a ir a China, que es tan lejos. Pero bueno, y todo eso que sucede, entonces entra Estados Unidos, pero no nos olvidemos que también dentro de Estados Unidos había gente que apoyaba a los nazis. Estaba, ¿cómo se llama? Ay Dios, el famoso, al que le raptan el hijo, el famoso el piloto. Lindbergh. Exactamente, Lindbergh. Que alguien fantaseó en una novela con poner que hubiera pasado si a él lo elegían presidente, ¿no? Sí, hablamos hace menos de un mes, fue justamente el tema cuando hablamos de la fascinación por las ucronías. Bueno, entonces yo no sabía, pero quiero decir que todo tiene que ver con todo, ¿no? En la política y en la guerra, y cuando uno, yo veo que vos sos un gran conocedor, yo soy una escritora en realidad, no soy historiadora, pero cuando me meto en un libro, me pasó con la Inquisición en la novela Las mujeres ocultas del Greco, y que yo no soy de ascendencia sefaradí, pero también vi en esa pureza de sangre que se le exigía a los judíos, una pureza aria que después
se pide en Alemania, y la ridiculez que significa esa pureza de sangre donde hay gente que estaban los chinos, los japoneses, estaban europeos, judíos de distintos lugares, y en las concesiones internacionales estaban también los que pertenecían a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, y todo ese conglomerado humano podía convivir en cierto modo. La guerra es la que hace estallar esa convivencia, porque si bien se venía cocinando, como estaba contando Ariel, que él es el especialista, se cocinaba ya con Manchuria, los mismos judíos que llegaron a Arvin, que no es Shanghái, después de la revolución en Rusia del año 1917, que se instalaron, ya esos judíos también huían porque eran perseguidos en Rusia. Entonces es tan compleja la situación que uno, si se tiene que detener en analizar el comportamiento de cada país, yo puedo decir solamente que la gran parte de toda Europa y el mundo le dio las espaldas a los judíos, y el único país, creo, que en la reunión de Evian se abstuvo de aceptar que nadie reciba a los judíos, creo que era República Dominicana. Sí, es una historia que contamos que dio lugar a la actual, al que todavía existe la colonia de Sosúa, en el noreste de la isla, donde en realidad Trujillo no lo hizo porque era un gran humanista, sino porque él quería emblanquecer la población llevando hombres judíos solteros, para poder mestizarlos con sus negras. Y esa es la razón por la cual... Quería mejorar la raza, bueno, en cierta forma. Al fin y al cabo, fue otra de estas historias. Hay una serie de preguntas y comentarios que la gente fue por haciendo. favor. El primero es, y antes de entrar en los comentarios, contale a la gente un poco sobre tu novela para que aquellos que la quieran buscar la puedan encontrar. Bueno, mi novela... sin contar demasiado, por supuesto. No, porque si no vamos a quedar acá, como dicen los jóvenes, la voy a spoilear. No, de ninguna manera. No, lo que yo quería decir que cuando me propuse hacer esta historia, tomé mi familia materna, porque la familia de mi padre, que era polaca, ahora serían ucranianos, porque ustedes saben que las movilidades también, cuando uno habla de la guerra, las movilidades de los judíos, que antes eran los galicianos, le decían, y que a mí me daba risa porque los galicianos y los poiliches, yo decía, sí, son lo mismo, porque uno dice que es una cosa y el otro. Yo era chiquita, me acuerdo, y no entendía nada. Bueno, varios, por ejemplo, mis abuelos, tíos, fueron asesinados en la Shoah. Yo soy primera generación, entonces cuando me puse a pensar que uno de mis tíos, los mayores, porque antes tenían 5 o 6 hijos, y a lo mejor del hijo mayor al hijo menor pasaban 20 años, ¿no? Que era mi familia la que había emigrado, me metí en los personajes y lo investigué con mucha pasión. El que emigra entonces es un médico no tan joven, un especialista renombrado en Viena, que emigra con su mujer 20 años más joven que él, y su hija única, una pieza muy delicada, una chica muy refinada que atrae la atención de un muchacho sueco que no era judío, y después pasan, aparte de la novela, además de ser una novela con un fondo histórico, porque yo quiero decir, yo no escribo novelas históricas, yo escribo novelas, pero el mundo sucede en un espacio y un tiempo determinado. Esta novela sucede en un espacio y en un tiempo determinado. Si tuviera que hablar ahora de los judíos de Shanghái, serían unos poquísimos que ni saben quiénes son sus antepasados, y no tendría una sinagoga para mostrar, porque las sinagogas son museos. Vuelvo a mi libro. Entonces, en mi libro, yo pude vivir en la Shanghái que se relata y que relatan los verdaderos sobrevivientes de esa tragedia. Pero ¿qué sucede cuando los que escribimos, yo tampoco estuve en el siglo XVI en España, es imposible, pero los escritores
cuando tenemos esa pasión. Yo la nombré y veo que entra mi amiga Donata Chesi, que es la que me dijo, escribí, me trajo todos los datos y por eso le dedico el libro, que ella tuvo que hacerse entender en chino con la gente y con las manos para explicar que quería buscar un lugar judío. Bueno, Chesi, ella es Chesi, el marido Rabinovich, y estaba con el marido, y etcétera, y los dos son judíos y tienen una gran pasión por todo lo que es la comunidad judía. Y bueno, se pusieron a ver, y él estaba en el Congreso en ese momento, y ya salió con un taxi y me trajo unos regalitos de allí para que viera que existe esa comunidad. Y me fue generando ese interés. Y yo dije, ¿por qué? Qué historia loca, ¿no? Yo primero le pensé hacerla transcurrir en Argentina, pero después dije, no quiero, porque eso sería un raconto. Y desdramatizaría para mí lo que yo necesitaba vivir día a día. Yo necesitaba llegar en ese barco, yo necesitaba ser austríaca, ser alemana, ser polaca, necesitaba ser toda esa gente que llegaba, yo necesitaba ser la chica joven de 17 años, la mujer madura de 40, el hombre de 60 que quiere curar, es médico y ve que no puede curar. Yo quería ser el polaco que cree que él no lo van a someter porque él no es apátrida, porque tiene la patria polaca, y entonces cuando vuelve a Polonia, eso lo digo también en la novela, después de la guerra, porque él dice yo puedo volver, esa gran paradoja, lo mandan a un gueto fuera o lo matan al que va a reclamar por su vivienda o por algo que tiene, ¿no? Y esas Contales cómo se llama la novela, que la gente está esperando. pequeña, le muestro, ya que es tan amable mi Sí, anfitrión, Pequeña Viena en Shanghái, así se llamaba el barrio. Yo le pensaba 20.000 títulos y ya casi al final le digo, pero si la realidad loca es Pequeña Viena en Shanghái, que haya una pequeña comunidad que intenta parecerse a Viena en la zona más pobre de Shanghái. Así que eso ya en por sí, alguien dijo, si no hay conflicto, no hay novela, no hay interés. Entonces, el conflicto tiene que estar puesto en la época y en el momento en que transcurre la narración, ese tiempo vivido. Y yo quise mostrar también ahí que se puede convivir, que puede existir una convivencia. Y es lo que logro, creo, transmitir en mi novela, además de contar un poco lo que estoy hablando en líneas generales, pero puesto en persona, porque sabemos muy bien que cuando nosotros vemos algo periodístico, dice, se produjo una colisión y murieron 10 personas, decimos, qué barbaridad. Pero cuando nos cuenta la historia de una persona, de dos personas, nos muestran la foto, nos describen esas personas, nosotros nos desgarramos, y pasa lo mismo en el cine y pasa lo mismo en la literatura. Entonces yo quise mostrar a la familia Schranz, a la familia Poleman, que está con ellos, y a otras familias que aparecen, y también a los bagdadíes, a los Asun, y a otros que fueron un poco benefactores cuando lograron hacerlo, y eso es lo que en mi novela me llevó bastante tiempo. Es más, como yo no soy ninguna jovencita, y yo ya me había prometido dejarme de hacer investigación, escribir, pero no con una rigurosidad de estudio tan grande, hacerme pequeños archivos, porque a la gente dice, qué bueno, ¿no? Uno tiene la idea ideal de que estás en un lugar divino y estás escribiendo, pero no, cuando pasan los años, la investigación te lleva todo el cuerpo, tenés que estar leyendo, te estar anotando. Ahora tenemos la suerte de internet, pero igual, por mi edad, yo soy muy, a mí me gusta mucho el papel, entonces me ponía a imprimir la información, anotaba, me compraba libros, y eso es un poco lo que quise hacer también con la novela, es reparar la realidad. Les quise dar un destino feliz, algunos se van a Israel, de los personajes, algunos se vuelven a Italia. No spoilees. No spoilees que no puedan. No, ves que No, por eso te freno antes. Mi hijo Ariel, que se llama ¿Cómo sale a mí? Venía a casa y le contaba a mi mamá que para descanse las películas. ¿Viste? Entonces, él sale a mí. Yo soy me ponen a contar y te cuento la película entera.
Vamos a algunos de los comentarios. Es decir, uno de ellos, con buen criterio, hablan de, y acá vamos a hacer una aclaración, de que es cierto que los japoneses eran muy crueles con los prisioneros. Esto no hay duda. Tiene que ver un montón de situaciones, pero que tiene que ver con esta situación de ellos, de cómo se comportaban. Pero no tenían no entraban dentro de esta idea de los nazis de generar un tema de división racial o de una cuestión específica para con los judíos. Aclaremos que sí, eran muy crueles, pero con aquellos que eran sus vencidos. Eh, es decir, hay un montón de bibliografía que indica sobre esto, e inclusive su comportamiento en distintos lugares y cuando fue la toma de Hong Kong específicamente. Y en definitiva, era una situación dentro de la guerra que no nos olvidemos de que esto es porque están del lado de los que ganaron, pero los norteamericanos, cuando comienza la guerra, también a su población descendiente de japoneses, la llevó a campos de custodia y de detención dentro de la propia California o dentro del propio Estados Unidos. Es decir, que desconfiaban de generaciones de orientales que ya habían llegado y que ya vivían como por ahí primera o segunda generación de norteamericanos. Así que eso no lo tenemos que olvidar tampoco. No nos tenemos que olvidar tampoco que los japoneses en su conducta son también muy rígidos con ellos mismos y es el rito del seppuku, o sea, abrirse el vientre por el honor, y tenemos ejemplos de gente que vivió en alguno que se refugió porque no, que tenía miedo de continuar en la guerra y seguía escapando. O sea, hay que meterse también en la mentalidad. Los japoneses eran crueles porque era una forma de vivir de ellos, una rigidez muy grande, que eso ha ido mutando. No se puede ver al Japón actual con el Japón de aquella época, pero son de una tenacidad muy grande. Y bueno, y en China sobre todo había una pelea interna muy grande entre ellos. Es más, tomaban a las jóvenes, los japoneses usaban a las jóvenes de Corea, a las jóvenes chinas en los prostíbulos, hasta que las gastaban y las tiraban en el río porque ya no servían más de enfermedades. O sea que si tenemos que empezar a ver los comportamientos humanos, en realidad el mundo es cruel y es discriminador. Jean-Paul Sartre dijo una vez que si el judío no existiera, lo habrían inventado, porque necesitan poner en alguien el deseo de odio. Entonces, cuando hay una guerra, entonces cuando los japoneses eran enemigos y mataban a los norteamericanos o los asiáticos en Vietnam, como vos citaste muy bien, cuando están acá, entonces siempre que los rasgos de alguno corresponde a que esa persona sea un probable enemigo. Cosa muy loca, ¿no? Silvia, yo no sé si se trata de un inversor, pero una de las preguntas es un amigo desde Colombia está preguntando de si no pensaron en algún momento en llevarla al cine. Nadie me lo ofreció. Mira, creo que a mí me encantaría que la llevaran porque mi hermana Perla, que vive en Estados Unidos y que tiene una mente más afín a todo ese mundo, porque me dice, vos trabajás tanto, tanto, ¿sabés la plata que podrías tener si hubieras vivido en otro lado? Bueno, en realidad yo no sé, a mí me parecería fascinante. Lo que pasa es que vivimos en un país pobre. Yo pienso que Netflix, que ahora yo soy fan de una serie japonesa que se llama Taberna de Medianoche, ¿no? Cantina de Medianoche, porque a mí me atraen los mundos ajenos. Alguien dijo una vez, a mí me atraen los mundos ajenos, yo no sé cómo hay gente que lo rechace. Te enriquece, el mundo ajeno te enriquece, ¿no? Entonces, Absolutamente. no comprendo por qué esa voluntad de perseguir al distinto, al diferente. Y sí, el ser humano es alguien muy curioso, ¿no? Somos curiosos. Una de las preguntas que nos hacen acá nuestra amiga Nora desde Venezuela nos está preguntando lo que es la clave que el día que lo sepamos todos, si los norteamericanos sabían o no del ataque a Pearl Harbor.
Sí tenemos que entender de que, bueno, si lo sabían y dejaron que suceda, sería un escándalo para la figura de Roosevelt. Sí había determinadas ideas y peleas dentro de los Estados Unidos de quienes entendían que había que entrar o no entrar dentro de la guerra. Lo que sí quiero aprovechar esta pregunta para aclarar es que mucha gente cree que fue un error japonés atacar Pearl Harbor para lograr que Estados Unidos entre en la guerra. Para lo que era la mentalidad y la idea imperial japonesa, el ataque hacia Estados Unidos eh, no tenía excusa, tenía que suceder en algún momento. Y tenía que suceder en algún momento porque Japón estaba viviendo, piénsenlo de esta manera, necesitaba del petróleo. Y el petróleo que necesitaba para mover tanto sus barcos como sus aviones venía subiendo de precio cada vez más, y quienes manejaban este precio o tenían a través de esta flota del Pacífico el lugar desde donde podían abastecerse del combustible, ellos tenían que cortar esa situación para poder tener su propio abastecimiento. Con lo cual, tarde o temprano, el ataque y la inclusión de Estados Unidos dentro de la guerra hubiese sucedido. Es decir, yo siempre hablo de que tomamos solamente un capítulo de esto para hablar de las ucronías del que hubiera pasado, sí, pero que era indudable de Pero que... menos mal que actuaron en ese momento, porque si no, cada día, cada semana eran un montón de muertos de judíos en el mundo, ¿no? Sí, igualmente quedará para otro momento que el ingreso de Churchill Estados a lo Unidos mejor no sabemos, a lo mejor Churchill tuvo una charla con Roosevelt que nosotros tuvo no más nos de una. enteramos. Nada, que tuvo, las tuvo, Por tuvo eso. más de una, pero sí sabemos que a cada rato le pedía ingresar dentro de la guerra. Pero lo que sí nos tiene que quedar claro es que el ingreso de la guerra de Estados Unidos no fue para salvar a los judíos, porque de hecho No, sabían no, claramente para de la existencia nada. de los campos y nunca se les ocurrió atacar o bombardear las vías de los trenes para Con impedir que eso puedan... hubieran frenado absolutamente todo el tránsito de los vagones que iban a los campos de concentración. Eso estamos totalmente de acuerdo. Hay que recordar en este caso a Claude Lanzmann, el Sí, que escribió sobre estos temas, el que hizo la película, ¿no? Eh, también hay que, si uno tiene que revisar, no, el mundo, en ese caso hay muchos grises, no es que vinieron, no es como cuando yo iba al cine de barrio en el 11, en el Cataluña, que venían los soldaditos o venían los norteamericanos buenos y estaban los indígenas y yo aplaudía con todos los chicos y pataleábamos en el piso. La historia no es así. exactamente. Silvia, se nos va el tiempo y la verdad voló. Y te agradezco en nombre de todos toda la gente que nos está acompañando, este hermoso capítulo que hicimos junto contigo de, de esto. Yo te agradezco profundamente. Algo que quieras agregar y después me ocupo de cerrar. Bueno, lo que quiero agregar es solamente eso, que algo que dijo Rainer Maria Rilke, que no fue un judío, Ujú. pero que me gusta citar, este poeta, este escritor, cuando dijo, nuestros antepasados están en nosotros como sangre que bulle y gesto que asciende. O sea, dentro de mí están mis antepasados y yo también escribo y me instruyo un poco para dejarles a mis hijos, Ariel y Débora, a mis nietos, no voy a nombrar a todos porque tengo muchos por suerte, tengo también dos bisnietos, así que espero que alguna vez, de acá a mucho tiempo, ellos puedan, cuando quieran conocer algo de historia, aparte de estudiar historia, lean los libros míos. Así que es como una cadena, mis antepasados y mis descendientes. Eso Gracias, es, Silvia. no. Gracias muchas. Gracias a todos los que nos han visitado y por supuesto viene el momento donde hablamos de nuestro próximo capítulo. Ya desde hace algún tiempo atrás ya hemos tenido encuentros el año pasado con la embajadora de Israel en Chile, donde hablamos del kibutz,
cuando fue el momento donde estábamos hablando del nacimiento de una nación, de Yom Ha'atzmaut, estuvimos hablando con el embajador de Israel en Colombia, y la semana que viene vamos a tener una charla íntima con la embajadora de Israel en Argentina, con Galit Ronen, y vamos a hablar de la historia de la relación bilateral. Ahí tenemos dos mujeres muy poderosas en la foto, en el flyer que va a empezar a circular, nada más ni nada menos que Eva y Golda, y hablar de una historia que involucra, bueno, 70 y tantos años de historia, y altos, bajos, y a modo solamente de propaganda. Tenemos el secuestro de Eichmann, tenemos los dos atentados, tenemos la participación o no de Israel durante la guerra de Malvinas, y tenemos, por supuesto, lo que todos sabemos que tuvo que ver con el memorándum de entendimiento, entre otras cosas. Esto será el capítulo de la semana que viene de Historias de la Historia Judía. Muchas gracias, Silvia. Los espero a todos la semana que viene. Voy a estar ahí la semana que viene y me voy a hacer tu fan. ¿Ves? Porque me encanta la historia. Muchas gracias Bienvenida. A todos y le mando un beso grande. Gracias por estar ahí acompañándonos. Gracias, nos estamos viendo. Hasta pronto. Chau, chau. Chao. Tuviste bárbaro.